Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy en Geopolítica para Todos. Pues el tema del día es emocionante, interesantísimo y además para todos un momento importante de aprendizaje. Hablaremos de las filtraciones de Wikileaks, algo que está ocurriendo y que pues, ha sido muy importante para la campaña de Donald Trump y para la pérdida de la misma por parte de Hillary Clinton. Y ahora con una novedad, unas filtraciones inusitadas de comunicaciones de la CIA que hacen ver para cada uno de nosotros la importancia de este medio que es Wikileaks como medio de comunicación, de comunicaciones precisamente, valga la redundancia, de comunicaciones extraordinarias o secretas o de seguridad. Para ello tengo a Gisbeleni Gallardo, que está con nosotros y que es parte de Mundo Católico. Gracias, Gisbeleni, por estar con nosotros. Sí, qué gusto y pues es un placer estar de nuevo platicando sobre lo que ocurre y sobre todo este tema que es muy hollywoodesco, ¿no? Pero muy real y está marcando el ritmo, ¿no? De lo que ocurre. De los acontecimientos, en lo político, en lo social, ¿verdad? En las comunicaciones, muy interesante. Cuéntanos un poquito para que la gente se sitúe, como para gente de a pie como su servidora. Cuéntanos qué es Wikileaks, quién la fundó, cómo surgió y qué está pasando en este momento. Bueno, ¿qué es Wikileaks? Wikileaks es una agencia, es interesante, es una agencia de espionaje, esa es la palabra, es una agencia de espionaje donde tiene una forma muy sui generis de operar, en la que hay hackers, esta new generation, esta nueva generación de jóvenes prodigio que lo puede tener cualquiera uno en su casa, su primo, su hermano, ¿no? que son unos genios para la computación y que tienen una forma impresionante, ¿no? de entrar a prácticamente todos los sistemas informáticos. Que digamos que es una red de redes en donde convocan a a una especie de disidentes cibernéticos, de revolucionarios cibernéticos, donde les proponen pues infiltrar los servicios los servicios secretos, los servicios de gobierno, de inteligencia de los países del mundo, y pues bueno, ha marcado guerras, conflictos, por lo menos en los últimos prácticamente 10 años. Wikileaks, más de 10 años Wikileaks. Eso es a grandes rasgos lo que es Wikileaks. Es una agencia informativa de espionaje internacional. Pero a través de las redes digitales. Bueno, es principalmente es hackeo, o sea, obtienes información de los servidores, ¿no? De los servidores de N cantidad de organismos públicos, ¿no? De N cantidad de países, no hay un objetivo en específico. Ellos son, digamos, es un neorevolucionario, son neoanarquismo, es muy sui generis la forma de operar de Wikileaks. Vino a revolucionar realmente también la forma de hacer inteligencia, del espionaje en el mundo. Y bueno, es, digamos, quien está a la cabeza actualmente y quien inicia también el tema de Wikileaks es Julian Assange. Julian Assange es una personalidad, así digamos, en sí mismo es una personalidad de película, es un hombre... Peliculero. Es un hombre impresionante. ¿Quién es Julian Assange? No sé, creo que habíamos hablado un poco de Julian Assange, pero bueno, Julian Assange es un joven prodigio, es un joven genio, es un genio de esos... Que ya no está tan joven. Bueno, tendrá 45 años, no tendrá más, ¿no? Pero es un hombre joven, ¿no? Pero es un joven prodigio, es extraordinariamente inteligente, australiano, que viene de una familia muy sui generis. Nace de unos hippies, o sea, él es hijo de los hippies, él nace de la primera generación del Generation of Love, ¿no? Entonces sus papás son hippies, entendiendo a los hippies como, digamos, la primera generación de jóvenes que salen a las calles a protestar, ¿no? Los hippies que van en contra de la guerra, en contra del sistema. Vemos las primeras manifestaciones de jóvenes, esta generación hippie, el amor libre, el antisistema. Los primeros antisistémicos son también los hippies. En una familia muy inestable, su papá crea una secta supremacista cristiana blanca, o sea, eso es muy particular, donde se dedicaba también a
a secuestrar a niños. El papá de Julian Assange se dedicaba a secuestrar niños que fuesen supremacistas blancos. Eso lo marca porque durante algún tiempo de su vida, durante su adolescencia principalmente, él tiene que huir junto con su mamá para que sobre todo su hermano más pequeño, de 3, 4 años, no fuese secuestrado por el papá, y todo el tiempo azorados por el papá que pues, estaba loco, ¿no? Este contexto de vida ya te da una medida de cómo crece Julian Assange. Y en este genio informático, en la primera generación también de computadoras a finales del año 89, del 89 al 92, digamos que él, de manera aislada, aparentemente la historia oficial nos dice que es de manera aislada, hace el primer gran hackeo, por lo menos uno de los primeros grandes hackeos en la historia. Logra hackear el sistema de inteligencia del Pentágono y logra obtener información clasificada sobre la primera intervención de Irak. Logra ver cómo la primera intervención de Irak, la de Papá Bush, que le hemos hablado también aquí muchas veces, pues no iba dirigida exclusivamente a objetivos militares o al terrorismo, sino también había ataques a civiles, ¿no? Hace pública estas filtraciones y siendo un joven de 20 años, 21 años, que aparte tiene una hija muy joven a esta edad, un joven de 21 años, pues va a la cárcel, es detenido por autoridades en conjunto con el gobierno norteamericano y el gobierno australiano, es detenido, es procesado y a los 2 años, año y medio, al poco tiempo sale de prisión bajo palabra. Y nos perdemos 10 años de Julian Assange. No se sabe más de Julian Assange. Durante 10 años no hay pistas sobre él, no se sabe a qué se dedicó, no se tiene... El rastro que se tiene de Julian Assange durante esos 10 años es muy particular, por eso lo menciono porque les digo que es una historia de película, ¿no? Es que tiene hijos en algunas partes del mundo, o sea, tiene un hijo, Julian Assange, en el Medio Oriente. ¿Qué tiene que estar haciendo Julian Assange en el Medio Oriente? Tiene un hijo... no recuerdo en qué otra parte del mundo, el chiste es que tienen 3, 4 hijos regados en distintas partes del mundo durante los 10 años. Y surge en el 2004 Julian Assange y empieza a convocar a un grupo, 2004, 2005, empieza a convocar un grupo de jóvenes disidentes, empieza a hacer una serie de filtraciones y hace marca un parteaguas en la forma también de hacer inteligencia o de hacer espionaje, donde algunas filtraciones específicas sobre algunos gobiernos, sobre todo en Medio Oriente, se asocia con unos diarios europeos, ingleses, alemanes, y hace estas filtraciones, que fue también un escandalazo. Y es así como surge Wikileaks. ¿Cómo surge Wikileaks? Pues se juntan un grupo de jóvenes, según por su lado, de nuevo, ¿no? Tal cual como había iniciado en su época de adolescencia, de juventud, se juntan estos jóvenes y empiezan a hackear. ¿Qué provocan los primeros hackeos de Wikileaks? Provocan la Primavera Árabe. Los primeros hackeos de Wikileaks, o sea, provocan la Primavera Árabe, y es cuando surge este movimiento en prácticamente todo el mundo de disidentes, insurgentes, revolucionarios. Tenemos al Occupation Wall Street, tenemos a los jóvenes en las calles de Nueva York, en las calles de Estados Unidos, en las calles de Madrid, en las calles de Londres, en las calles de Europa y en las calles de Medio Oriente, armando revoluciones, ya con las redes sociales. A Wikileaks se une un caso muy particular de un joven trastornado, esa es la palabra, del gobierno norteamericano, que es Peyton Manning, ¿no? Entonces, si recuerden, este hombre, un joven trastornado que es abusado sexualmente al interior de las Fuerzas Armadas norteamericanas y que siempre fue afeminado, siempre tuvo una tendencia homosexual, y pues que sufrió mucho más por esa tendencia homosexual al interior de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Parte de los traumas, parte de lo que vivió, parte de los traumas de la propia guerra, porque él es enviado al frente en la guerra de Afganistán, filtra el sistema operativo de las Fuerzas Armadas norteamericanas, de la Armada norteamericana, se comunica de alguna forma con Assange y con los personajes que llevan la directriz de Wikileaks, y
hace también una filtración brutal, ¿no?, para los Estados Unidos, que si mal no recuerdo, recién, que todavía estaba en proceso de de ser dejado en libertad, porque por supuesto fue acusado de traición, ¿no?, de traición, estaba acusado, incluso condenado a la pena capital, ¿no?, porque siendo el miembro de las Fuerzas Armadas, pues era un caso de alta traición, ¿no? Él decía que él lo hacía por el bien de la humanidad, pero pues al final del día... Y dejo estos nodos porque es una película la que les estoy platicando, o sea, sí, hay muchos... No hay muchos que existen ese tipo de personas. No, y hay muchos vacíos, o sea, cómo de repente un miembro de las Fuerzas Armadas norteamericanas se comunica de la nada. Dicen que se empieza a comunicar, la historia oficial es que se empieza a comunicar por un chat con uno de los chicos de Wikileaks, por chat así como te contactan en el Facebook y estoy deprimido y shalala, ¿no? Y empieza a platicar y tengo información, son de las Fuerzas Armadas, entonces le interesa como al de Wikileaks y le empieza a sacar información del de Wikileaks y se siente, el único lugar donde se siente acogido este hombre es en Wikileaks y hace toda esta filtración. En el Inter se vuelve transexual. Estando en prisión se vuelve transexual. Entonces, Manning ya no es hombre, ahora es una mujer. Para que vean el nivel de trastorno emocional y mental que tiene este hombre, ¿no? Bueno, digamos a grandes rasgos, es el contexto de Wikileaks. Gisbelén, ya que nos contaste un poquito el contexto histórico de Wikileaks y cómo surgió, ¿cuántas personas lo forman actualmente? A Wikileaks y qué pasó, por qué se dio esta filtración de documentos de la CIA. Bueno, actualmente no sabemos cuántas personas forman Wikileaks. ¿Cuál es la particularidad de Wikileaks? Como les digo, es una red de redes, es decir, tienen, yo soy un poco ignorante para las cuestiones de informática, o sea, no podría ser miembro de Wikileaks, ¿no? Pero a ver, tienen servidores gemelos paralelos en diversos IPs del mundo exactamente iguales, donde la filtración se resuelve en uno y se pasa en los demás. Así que si te tiran un portal de Wikileaks, quedan los otros gemelos exactamente perfectos y no pasó nada, ¿no? Entonces, no se sabe físicamente, no hay un lugar físico porque digamos que no hay una central de Wikileaks. Podríamos decir que el cerebro de Wikileaks pues está donde está Julian Assange. Podríamos suponer, de hecho, la embajada de Ecuador, donde se encuentra actualmente refugiado Julian Assange, que es otra historia también, porque se encuentra refugiado Julian Assange, está monitoreada por televisión satelital las 24 horas del día. En el momento en el que se les cayó el sistema, lanzaron una amenaza de intento de asesinato de Julian Assange, los rusos, eso también lo pongo así, los rusos mandaron una amenaza de intento de asesinato de Julian Assange y liberaron los códigos de toda la información que tenía Wikileaks, y que si conforme fueran pasando las horas y no tuvieran información de Julian Assange, iban a ir publicando toda la información que tenía Wikileaks, de película, o sea, de película, y yo iba siguiendo así como chino, y yo no sé de códigos, pero ahí el código fulanito de tal, ¿no? Y te decía, ¿no? Tommy Blair y cosas así, ¿no? No les comento. Entonces, podríamos suponer que el centro es donde se encuentra Julian Assange. ¿Qué tienen de particular estas filtraciones? Bueno, de entrada son 2.500 documentos, o sea... Los que está sucediendo en este momento. La filtración que acaba de suceder hace unos pocos días, ¿no? Son 2.500 documentos, o sea, no hay forma humana de que una persona lea 2.500 documentos en este periodo de tiempo. Supone que son filtraciones, que no debieron sido por una sola persona, un equipo de personas las hicieron, las estudiaron y por supuesto las hicieron públicas, y la van haciendo públicas poco a poco. Ya liberaron como el general, tenemos tantos documentos, la filtración más grande, y tiene que ver con esto, que es todo el sistema, ellos le llaman el arsenal de espionaje desde la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana. Es un ataque, estos son tácticas de guerra, también hay que verlas, es un ataque a los servicios de inteligencia y de seguridad norteamericanos, ¿no? ¿Y qué implican? Pues dice, bueno, prácticamente te dice, la CIA no se sabe si desarrolla o genera, pero utiliza las tecnologías para poder espiar a cualquier persona, es decir, utiliza el sistema operativo de iOS, que es el de Apple, el sistema operativo de Android y el sistema operativo de Microsoft, y utiliza el sistema operativo para transformar tu teléfono en una cámara y en un micrófono en el que ellos graban absolutamente toda la información.
punto número 1. Número 2, Samsung. Resulta que las Smart TVs de Samsung también son utilizadas como micrófonos y como cámaras invasivas, totalmente invasivas, que incluso estando apagadas tu celular o nuestro celular o cualquier televisión, hay algo que le llaman fake off, ¿no? Es como un falso apagado, donde aparentemente está apagada pero sigue funcionando la cámara y el video y te sigue grabando. Dicen, publican algo gravísimo, que la embajada norteamericana funcionaba como eje de inteligencia, como la base de inteligencia en Europa, perdón, la embajada norteamericana en Alemania, que particularmente en Frankfurt tenían todo un edificio donde era un edificio de inteligencia donde se dedicaban a través de ahí, en Alemania, era el centro de espionaje para toda Europa, Medio Oriente y Oriente. Y aparte eso es totalmente invasivo, porque tú como país no puedes tener un servicio de inteligencia en un país ajeno, ¿no? O sea, de inteligencia militar, es gravísimo. Son parte de las filtraciones, aparte explican paso a paso cómo es que utilizan, cómo switchean tus teléfonos, los sistemas operativos. Lo primerito que hicieron pues Microsoft, Apple, ¿no? Android, todos los aparatos Samsung fue decir, bueno, nosotros no sabíamos, ¿no? Sacaron las manos porque saben que es una cuestión legalmente y bélicamente es muy grave, sacaron las manos y dijeron, nosotros no sabíamos, vamos a investigar cómo es que el gobierno de Estados Unidos utiliza nuestros aparatos. Aquí donde pone en duda Wikileaks es lo siguiente, dice, a ver, dice, qué casualidad que son todos estos medios que de repente se hacen tan populares. Aparte publica, dice, por eso, y explica todo el sistema, sobre todo en Apple, que es el más fácil de switchar y el que más utilizan, pone todo el sistema, el iPhone, las iPads, ¿no? Dicen, por eso es que es tan popular en las élites económicas, políticas y diplomáticas. Por eso es que lo pusieron de moda, por eso es que era algo de estatus que tú trajeras tu iPhone o tu iPad, porque es la forma más fácil de tener acceso. Yo tengo un amigo que es un alto diplomático, que él no usa Mac, él tiene su teléfono viejito analógico de hace muchos años, ¿no? Yo creo que él ya tenía más o menos, estaba más o menos enterado, ¿no? de lo que ocurría. El tema es, y luego dicen, aparte hay contraespionaje al interior de Estados Unidos, es decir, la CIA espiaba al FBI, el FBI espiaba a la CIA, la Agencia de Seguridad espiaba a todos. Y hablan que únicamente la CIA tiene una estructura de 5,000 hackers. 5,000 hackers, o sea, es una cosa, es muchísimas personas. Únicamente para operar todo este sistema de información, valga la redundancia, operativa, de hackeo a través de los teléfonos. Que te pueden hackear tu teléfono, tu computadora, tus correos, todo. Entonces todo el mundo empieza a poner el grito en el cielo, ¿no? Porque cualquiera de nosotros tenemos todo, digo, nosotros no tenemos, que nos pueden espiar, ¿no? Yo les mandaba así como en broma. No, pero yo decía, híjole, imagínate esos amigos que tienen así como conversaciones eróticas por su teléfono, los tienen completitos la CIA, ¿no? Y se botaban de la risa. Pero es cierto, apenas publicaron, de lo último que publicaron es cómo utiliza la CIA esposas, esposos, parejas, amantes, examantes, presentes, pasados o futuros, para espiar a los targets, ¿no? De película. Utilizaba a exparejas, examantes para seguir espiando, para seguir teniendo acceso a la información, o infiltraba esposas, amantes, esposos, ¿no? Parejas, para tener acceso a la información de las personas que ellos consideran targets, ¿no? Pues les llaman así. Y por último, para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, te quería yo preguntar, y perdona que te interrumpa, porque hay mucho que tratar. Simplemente el filtreo de estos documentos, el fundamento, es decir, la esencia de los mismos o lo que estos mismos tienen por información se refiere a esta base secreta que tenían los Estados Unidos en Alemania, o tienen alguna información adicional. No hemos tenido acceso al completo de la información. Le digo, yo no he podido, al menos yo no me he sentado a leer 2.500 documentos, tengo como los headlines, ¿no? Pero no es particularmente sobre lo que está en Europa, es
dice que la propia CIA genera su propia Agencia Nacional de Seguridad al interior de la CIA, ¿no? Con más de 5.000 agentes. El espionaje que hacía la CIA hacia la Agencia Nacional de Seguridad, habla de una división estructural interior del gobierno de los Estados Unidos y la invasión incluso en contra de los propios aliados de los Estados Unidos, como es Alemania. Por supuesto, ya le pegaron el grito Alemania, Francia, España, Inglaterra, pues los principios, sobre todo los aliados. Mire, esto es tan grave y tan delicado, es más grave que las filtraciones de Hillary Clinton, que hicieron perder a los demócratas. Es más grave, esto nos puede llevar a una guerra mundial. Claro. Esto nos puede llevar a una guerra mundial. Con mucha responsabilidad, puede ser que no, pero es de un nivel de implicación brutal. Sí, de responsabilidad internacional y nacional que significa guerra. Así que cualquiera de nosotros podemos estar intervenidos. O sea, llegamos como que a un punto que pues ya ni nos interesa, ¿no? Porque pero en el aspecto, el punto es, también es un tema como de control o de terror en el que pues cualquiera puede estar siendo vigilado. Yo también lo estaba pensando, dije, bueno, ¿no será esta una herramienta más como para decirte, oye, te tenemos checado, ten mucho cuidado porque cualquiera puede tener acceso a tu información y saber qué haces bien o mal o regular, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa, los servicios de inteligencia de México son impresionantes. Yo he tenido experiencias con los servicios de inteligencia de México. En una ocasión, y te lo cuento muy rápido, aunque ya se nos acabó el tiempo, el presidente López Portillo visitó a un alto político que era vecino nuestro y vino todo el equipo de seguridad, y cuando llegó el equipo de seguridad, vino antes, nos dijo por nuestro nombre, usted es fulanito de tal, tiene usted tantos hijos, viene así, sabían todo de nuestra casa, todo. Y nosotros quedamos sorprendidos. Y no había ni las computadoras, ni había gran cosa de todo lo que son los servicios de inteligencia. Fue antes de Assange. ¿Qué quiero decir con esto? Era increíble, nosotros nos quedamos sorprendidos. Hay una filtración completita, no sé cuántos documentos, porque tampoco la he revisado, es imposible revisar 2.500 documentos, que habla particularmente sobre los espionajes en América Latina. No, y eso es muy importante. Tendremos algún programa sobre esto. Pues bien, se nos ha terminado el tiempo, gracias por estar con nosotros. Gisbeleni, interesantísimo, como siempre. Hoy estuvo de película. Es un placer estar contigo y tener esta pequeña entrevista en donde te preguntamos temas muy, muy importantes en geopolítica para todos. Muchas gracias, hasta la próxima. Bye.